Bienvenidos a esta clase, mi nombre es Rigoberto Marín, soy académico de la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile. Hoy aprenderemos cómo elaborar una guía de autoaprendizaje. La guía de autoaprendizaje es un documento escrito dirigido hacia los estudiantes, es decir, tiene que estar redactado como si el profesor le estuviese hablando al estudiante. Además, invita a la profundización de diversas temáticas. Por lo tanto, los estudiantes pueden darse cuenta cuáles son sus temas que no dominan completamente o que las dominan parcialmente y por lo tanto pueden profundizar en su estudio. Además, orienta el aprendizaje a través de la autoevaluación. Es decir, estas guías de autoaprendizaje, el estudiante puede autoevaluar cuánto ha sido lo que ha aprendido en cada una de las etapas. El propósito de las guías de autoaprendizaje es promover la autonomía de los estudiantes en su propio aprendizaje. Es decir, se utiliza el autoaprendizaje como uno de los mecanismos para lograr un estudio autodirigido por cada uno de los estudiantes. Se dan muchas ventajas en el uso de esta metodología activa, como fomentar la curiosidad y la autodisciplina, ayuda a organizar la información, desarrolla hábitos de estudio, ayuda a organizar el lugar, espacio y tiempo del aprendizaje, desarrolla la proactividad de los estudiantes y también se centra en los estilos y en los ritmos y mecanismos de aprendizaje de cada uno de ellos. ¿En qué aspecto favorece al estudiante? Por un lado le da la autonomía para que él pueda estudiar en su propio ritmo, se va a centrar en temas que son relevantes para la asignatura y permite una relación de los contenidos con contenidos de asignaturas previas o de asignaturas que vienen posterior al currículum. También se centra en aprendizajes que son relevantes. Aquí no se trata de seleccionar contenidos que sean complementarios o alternativos, sino que deben ser contenidos centrales de la asignatura. Y además favorece la educación continua porque promueve que el estudiante esté aprendiendo permanentemente a su propio ritmo. ¿En qué favorece al docente? Por un lado, mejora la gestión del tiempo educativo porque puede organizar distintas actividades de aprendizaje de acuerdo al tiempo del cual dispone. También se centra en el aprendizaje y por lo tanto puede determinar cuáles son las fortalezas y debilidades de los estudiantes. Y la evaluación está centrada específicamente en el estudiante y él es promotor de dicha autoevaluación. Además, el docente puede recuperar su rol como orientador o guía del aprendizaje que muchas veces queda un poco disminuido cuando desarrolla las clases. Los componentes de una guía de autoaprendizaje son el título, el propósito formativo, los objetivos, prerequisitos, desarrollo, lista de conceptos claves, respuesta a las preguntas o ejercicios y bibliografía. Vamos a analizar cada uno de estos componentes. El título debe ser breve, lo más breve posible y centrado específicamente en la temática que se abordará. Por ejemplo, acción del tampón bicarbonato, la educación superior en Chile. El propósito formativo se refiere a la intencionalidad que tiene esta guía de aprendizaje, la intencionalidad formativa. Y comienza señalándose o redactándose cuando dice el propósito central de esta guía es que usted analice. Para ello se ha elegido como modelo tal cosa, se espera que usted analice detalladamente, etc. Entonces, de esa manera se redacta el propósito formativo. Los objetivos tienen que ser planteados ya sean como competencia o como objetivos de aprendizaje y pueden ser de cualquiera de los niveles, desde el más simple hasta el más complejo, que parte con identificar y finaliza con valorar. Los prerequisitos tienen que ver con todos aquellos conocimientos que los estudiantes deben manejar previamente antes de abordar el estudio de esta guía de autoaprendizaje. Para desarrollar estos prerequisitos, uno puede decir que esta guía de autoaprendizaje usted requerirá manejar varios conceptos aprendidos en las unidades tratadas previamente, tales como, y ahí se mencionan esas unidades. En el desarrollo hay que considerar los contenidos que van a ser incluidos, contenidos centrales, las fuentes de ayuda, las notas especiales y la relación con el currículum.
Los contenidos debe cubrir algún área determinada de la asignatura, un contenido central que va a permitir el desarrollo de la guía. Las fuentes de ayuda se refiere a distintos tipos de información a las cuales puede recurrir el estudiante para apoyar su estudio. Estamos considerando fuentes de ayuda, un experto, una revista, un paper, un libro, un sitio web, etc. Cualquiera de esos sirve para poder orientar el estudio del estudiante. Las notas especiales se refieren a ciertos alcances que se hacen, por ejemplo, respecto de un determinado conocimiento. Se puede decir, este contenido que usted está estudiando en este momento lo podrá abordar en una siguiente asignatura y específicamente en cuál de ellas y en qué semestre académico. Y la relación con el currículum establece una conexión del contenido curricular con contenidos que previamente el estudiante ha aprendido en otra asignatura o en otros niveles, así como también en contenidos que va a aprender posterior a esta asignatura. Lo más importante en las guías de autoaprendizaje es que deben señalarse cuáles son las respuestas, porque eso promueve el autoaprendizaje, es decir, que el estudiante pueda verificar su respuesta a medida que va resolviendo esta guía de autoaprendizaje. Pueden ser respuestas bien precisas, de un cálculo, por ejemplo, o puede ser también alguna idea, ¿cierto?, que le permita al estudiante verificar si lo ha hecho bien o lo ha hecho mal. También existe un listado de conceptos clave, que son aquellos conceptos que aparecen en el desarrollo de la guía y que pueden ser conceptos nuevos o que ustedes consideren como relevantes y por lo tanto deben listarlos para que los estudiantes puedan prestarle atención o bien revisarlos previamente para abordar la guía de autoaprendizaje. Finalmente, esta guía termina con referencias bibliográficas que se refieren a todas aquellas referencias que el docente ha utilizado para construir la guía de autoaprendizaje. Es decir, estas referencias bibliográficas no son para que los estudiantes necesariamente las revisen, sino que son las referencias o la bibliografía que ha utilizado el docente en la construcción de las guías de autoaprendizaje. Las guías de autoaprendizaje se distinguen de las guías de ejercicio. En la guía de ejercicio, normalmente el estudiante aprende un concepto, tiene un manejo del contenido y luego procede a resolver distintos ejercicios que van desde lo más simple a lo más complejo. En las guías de autoaprendizaje, necesariamente se tiene que dar que cuando el estudiante lee la guía, pareciera ser que el profesor le estuviese hablando a él. Y estas guías de autoaprendizaje están centradas en el estudio individual. Es decir, estamos pensando en aquellos estudiantes que no asisten a clase y por lo tanto en cualquier otro lugar están desarrollando su propio aprendizaje. Espero que estén muy bien. Gracias.